Estamos grabando aquí la sesión y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a funciones trigonométricas recíprocas, ¿sí? Que el tema empieza aquí en la página 151. El día de ayer se hicieron estos ejercicios de identificación, pero bueno, aquí para proseguir, antes de empezar a ver el tema como tal y todas estas cuestiones que vienen aquí en el libro, es muy importante darles algunos tips para que puedan aprenderse las funciones trigonométricas de memoria. Por ahí, más o menos hace 2 años, una de sus compañeras, que ahí luego las cuentas me fallan bien Vamos, gacho, vamos, muchachos, vamos. Lo están eh, haciendo bien. Vamos, vamos, vamos. sale. Este, a veces pasa, no se preocupen. Una de sus compañeras me enseñó un truco mnemotécnico para aprenderse las funciones trigonométricas de memoria y estoy seguro que les podrá ser de muchísima utilidad a ustedes. Entonces hay que aprenderse esta frase, coca, coca, hip, hip. Eh, digamos que aprendérsela es muy lógica. Piensen en una persona que se toma una coca y después le da hipo o le da o repite, ¿no? O hace como este sonido del erupto. Entonces el truco está en escribir la palabra o la frase coca, coca, hip, hip y luego escribirla al revés. Hip, hip, caco, caco. Entonces aquí ya están todas las fórmulas de las funciones trigonométricas. Tenemos el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa entre cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Ahora, hay que identificar que aquí existen funciones trigonométricas recíprocas. Primero las voy a señalar. Por ejemplo, el seno es el recíproco de la cosecante. El coseno es el recíproco, en este caso, de la secante. Y la tangente, pues es el recíproco de la cotangente. Entonces este es un truquito muy sencillo para aprendérselas y además quedan organizadas para que sepan cuál es la recíproca de tal. Ahora, para entender muy bien el tema, hay que entender que es un recíproco. ¿Sí? Esta palabra seguramente ya la han utilizado, ya han hecho cálculos de que tal es el recíproco, el correspondiente, etcétera, pero vamos a recordarlo. Un recíproco es un inverso multiplicativo. Este término o esta palabra, el inverso multiplicativo, es una palabra o una de las, en este caso es una propiedad de los números reales que ustedes debieron de haber aprendido por ahí en su curso de matemáticas 1. Por ahí les debieron haber enseñado los axiomas o las propiedades de los números reales, ¿sí? Son las reglas más básicas y elementales que pueden existir en las matemáticas. Y lo más interesante de esas reglas básicas y elementales es que de ahí se deriva todo lo demás. Por mencionarles algunos ejemplos, todos se saben de memoria esa regla que dice que menos por menos da más. Bueno, esa regla es una consecuencia de esos axiomas. ¿Sí? Si tú modificas una de esas reglas o uno de esos axiomas, menos por menos ya no va a dar más, va a dar otra cosa en general. Esas reglas son tan importantes, esos axiomas, son tan fundamentales que de ellos deriva el mismísimo cálculo integral y el cálculo diferencial. ¿Sí? Por ahí los que vayan a llevar los cursos en su momento de cálculo les enseñarán a hacer las derivadas y las integrales. Las derivadas particularmente son cosas muy fáciles de calcular. ¿Sí? De hecho podemos enseñarles, por ejemplo, para calcular la derivada de x cuadrada, la regla dice multiplique por el exponente y el exponente réstele 1. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x. ¿Sí? Todas las derivadas se calculan así, ¿no? Entonces, que una derivada se haga a través de ese procedimiento viene del hecho
de los axiomas de los números reales, ¿sí? Entonces son cosas muy importantes. Hay libros de matemáticas que se dedican a enseñarte toda la parte de cálculo, y ya una vez que aprendes toda la parte de cálculo, con la parte de cálculo demuestras o obtienes los axiomas, ¿sí? Pero bueno, también para no desviarnos del tema, una de esas propiedades era el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo más o menos dice, tú tienes una cantidad A, que puede ser el número que tú quieras, ¿no? O incluso puede ser una incógnita, una cantidad que tú no conozcas. Entonces por ahí debe de haber un número, que este número aquí lo estamos señalando con B, que es el inverso multiplicativo. Por eso aquí ahorita la palabra inverso multiplicativo la voy a marcar de morado. Entonces hay un número tal que si tú multiplicas A por ese número, el resultado es el neutro multiplicativo, o sea, el 1. Entonces, ¿quién es cómo se llama? ¿Quién es este valor B? Pues tiene que ser A invertido, ¿no? Entonces aquí le poníamos A a la menos 1. Y esto es lo que también conocíamos o identificamos como el inverso multiplicativo. Entonces, si tú multiplicas A por A a la menos 1, incluso haciendo aquí un poquito más de procedimiento, pues siguiendo las reglas, ya saben que este tiene exponente 1. Entonces vamos a tener A, van a tener el exponente 1 y de acuerdo al álgebra que ustedes ya saben, le van a quitar, a ese 1 le van a quitar 1. Entonces 1 menos 1 les queda 0. Y por ahí también debieron haber aprendido una regla que dice toda cantidad elevado a la 0 potencia, pues les tiene que dar 1, ¿sí? Otra manera de verlo es cuando tienen una cantidad con exponente negativo, la cantidad se baja, ¿sí? Y esto ya es una multiplicación de fracciones. Entonces 1 entre 1 da 1, A entre A, o el número entre sí mismo da 1. Entonces, este es la regla del inverso multiplicativo y sirve para calcular el recíproco de cualquier cantidad. Entonces, para ir aterrizando esto, ¿sí? O sea, ahorita les estoy hablando como de demostraciones, teorías y todas esas cosas, pero para poder aterrizar bien esta parte de la matemática, no hay como hacer un buen ejemplo. Entonces, supongamos que, digamos, manejando el tipo, tratando de poner ejemplos como los que vienen en el libro a ustedes les pueden dar este número, 2/3. Entonces, les pido... Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar otra vez? Es que me confundí toda, por favor. Desde arriba... Lo de inverso multiplicativo. Bueno, sí, todo, de No. preferencia. Ok, sí, desde el inverso multiplicativo. Entonces, el inverso multiplicativo es un número que si tú multiplicas por ese número, vas a obtener el resultado 1. ¿Sí? Digamos, hasta ahí queda claro qué es. Entonces, a lo mejor para no meternos con esto y tenerlo de una manera lo más clara posible, me gustaría más bien plantear el ejercicio de aquí abajo. ¿Por qué cantidad hay que multiplicar 2/3 para que nos dé el resultado 1? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que planteé por aquí arriba, estoy diciendo que el recíproco de un número o su inverso multiplicativo, eso es sinónimo, es tomar el número y elevarlo a la menos 1. ¿Sí? Esto de aquí arriba lo podríamos tomar como eso. Entonces, el inverso multiplicativo de este número, pues debería ser 2 entre 3 elevado a la menos 1. ¿Sí? Cuando tú tienes esto de aquí, digamos para hacerlo como en un paréntesis por separado, esto de aquí significa que si tú quieres quitar este menos 1, tienes que bajar el 2 y subir el 3. Entonces 3 queda arriba, 2 queda abajo. ¿Sí? Y de acuerdo con esto, si repetimos esta operación, aquí en lugar de poner esto, pues ya ponemos lo que sabemos que vale. Si tú haces esta multiplicación, 2/3 por 3/2 te da un 1. Entonces, 3/2 es el recíproco de 2/3. A la gente que no le gustan las fracciones, este mismo ejercicio lo pueden poner con decimales. Por ejemplo, con ayuda de su calculadora, ¿sí? Tengan su calculadora ahí a la mano, les va a ser muy útil esta clase. Si hacen ustedes 2 entre 3,
les va a quedar 0.6666, ¿sí? Y si ustedes hacen 3 entre 2 con su calculadora, les va a quedar 1.5. Si ustedes hacen 0.666666 por 1.5, van a ver que les resulta en 1. Entonces, esto es el inverso multiplicativo, o el número recíproco, es aquel número por el cual debes de multiplicar una cantidad para que el resultado de esa multiplicación te dé 1 como resultado. No sé si ya queda un poquito más claro cuál es la idea de un Sí, recíproco. profe. Sí, gracias. Sale. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario. Bueno, si no, proseguimos. Entonces, con este ejemplo que pusimos aquí abajo, ya es más fácil de entender la línea de acá arriba. Queremos encontrar el inverso multiplicativo de A. El inverso multiplicativo de A, pues es A a la menos 1, ¿sí? Y aquí lo resolví algebraicamente. Y el semestre pasado les debieron haber enseñado una regla que dice una cantidad elevada a la cero potencia les tiene que dar 1 siempre como resultado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un número a la cero potencia, se puede entender como un número entre sí mismo, ¿sí? Ahora, esto nada más es para acordarnos que es un recíproco, ¿sí? Para ir afianzando un poco mejor esto, vamos a enseñarles a calcular recíprocos con su calculadora, ¿sí? O sea, todo esto está bien que lo sepan hacer, pero ya al momento de hacer una cuenta o que les pidan un ejercicio, pues hay que también saber ser muy pragmáticos. La tecla que sirve para calcular recíprocos en su calculadora es esta, que dice x a la menos 1. ¿Sí? Entonces, con esta tecla ustedes pueden calcular el recíproco fácilmente de un número, incluso de fracciones. Si saben usar las fracciones de la calculadora, con esta tecla también pueden calcular el recíproco de una fracción. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios. Digamos que les dan la cantidad 2.6 y quieren calcular el recíproco de 2.6. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a escribir un enunciado para saber qué estamos haciendo y no perdernos. Entonces, calcular el recíproco o también calcular el inverso multiplicativo de 2.6. Lo que ustedes tienen que hacer con su calculadora es simplemente 2.6 elevarlo a la menos 1. Entonces, una forma de hacerlo es con su calculadora, escriban 2.6 y después presionen este botón. Le dan igual y les debe de aparecer el siguiente número. 0.384615384 y si su calculadora les da más espacio, este se sigue repitiendo, ¿sí? Entonces su calculadora les debe de dar este número. Si ustedes este número lo multiplican por 2.6, el resultado es un 1. Esta es una manera de calcularlo. Otra forma de obtener este mismo número es dividir 1 entre 2.6. Si ustedes hacen 1 entre 2.6, van a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces, esta es la manera de calcular recíprocos en su calculadora, ¿sí? Lo pueden hacer con números así en general con decimales, como les acabo de mostrar ahorita, y también se puede hacer con fracciones. Por ejemplo, si ustedes tienen en su calculadora ponen la fracción 9 sextos y quieren calcular el recíproco, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner ahora calcular para hacer otro ejercicio diferente. Calcular el recíproco de 9 sextos, ¿sí? Entonces lo pueden hacer con su calculadora así. Abren un paréntesis, escriben 9 sextos y lo elevan a la menos 1 o utilizan esa tecla de, o ponen 9 entre 6 a la menos 1 y el resultado que ustedes deben de obtener de esto puede ser 6 novenos o si su calculadora se los da con decimales, 6 entre 9, van a ver que les da 0.6 periódico. Oiga, profe, a mí me dio 2/3. Es que la, ¿cómo se Está llama? simplificado, ¿no? La está simplificando, sí, y es correcto. Esta, ¿cómo se dice? Aquí yo la ando haciendo a mano, tu calculadora es más eficiente que yo. Entonces divide entre 3 arriba
y entre 3 abajo. Y sí, correcto, te da 2/3. Ok, gracias. Sale. Entonces vean, calcular recíprocos con la calculadora es muy simple, es muy sencillo. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Profe, No, Sale. Ahora vamos al tema. Funciones trigonométricas recíprocas. Que una función trigonométrica sea recíproca una de la otra significa que si tú multiplicas seno de A por cosecante de A, el resultado tiene que darte 1. Entonces, eso significa una función trigonométrica recíproca. Si tú multiplicas coseno de A por secante de A, te tiene que dar 1 como resultado. Y si tú multiplicas tangente de A por cotangente de A, que es su recíproca, te tiene que dar como resultado el número 1. Y es todo lo que les pone aquí. ¿Por qué da 1? Bueno, sabemos que de acuerdo a las fórmulas que definimos acá arriba, de hecho vamos a hacer aquí las multiplicaciones, si tú multiplicas seno, vamos a ponerle aquí una letra, ¿no? Para que tengamos ángulo. Si tú multiplicas el seno de A, ¿sí? Para indicar la multiplicación lo voy a poner en un paréntesis. Si tú multiplicas seno de A por cosecante de A, que es su recíproco, vamos a verificar que obtenemos el 1. El seno de A sabemos que vale cateto puesto sobre hipotenusa. Y sabemos que la cosecante de A es hipotenusa entre cateto puesto. Entonces vean que uno es el recíproco del otro. Entonces como resultado obtenemos el número 1. Entonces es muy simple. Seno de A por cosecante de A da como resultado 1. Y podemos escribir exactamente los mismos resultados con las otras funciones. Si tú haces tangente de A por cotangente de A, el resultado de esta operación tiene que ser 1. Y si tú haces, veas, y si tú haces coseno de A por secante de A, ve, tienes cateto adyacente arriba, hipotenusa abajo, hipotenusa arriba, cateto adyacente abajo, obtienes como resultado 1. Entonces, estas son las funciones trigonométricas recíprocas, ¿sí? Y tiene que ver con esta cuestión del inverso multiplicativo. ¿Por qué dan 1? Pues bueno, vean que esta de aquí es la de acá volteada. Esta de aquí es la volteada de acá. Y esta de aquí es la volteada de acá. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, ¿cuál es, o sea, por qué aprendemos las funciones trigonométricas recíprocas? O sea, ¿cuál es el rollo de contarles todo esto, ¿no? Y demostrarles que una es la recíproca de la otra. Tienen una utilidad muy práctica. Ustedes, como se habrán ya dado cuenta en sus calculadoras, no está la tecla de secante, ni de cosecante, ni de cotangente. Las únicas teclas que aparecen en su calculadora es el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que quiero que vean. Aparecen únicamente estas 3 teclas. Entonces, si yo les pidiera que calcularan la cosecante de algún número, o la secante de algún número, o la cotangente de alguna cantidad, pues con su calculadora, así como está, no van a poder. Entonces, la idea de las funciones trigonométricas recíprocas es que ustedes con su calculadora puedan hacer esas cuentitas. Entonces, vámonos a otro ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto y vamos a plantear algún ejercicio simple. Por ejemplo, supongamos que les piden calcular la cotangente de 30 grados. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de aprender, o sea, quieren que calculemos esto, calcular la cotangente de 30 grados, lo que vamos a tener que hacer es utilizar la recíproca de la cotangente, que es la tangente. Entonces vamos a necesitar esta fórmula o esta expresión que les acabamos de poner aquí. Entonces vamos a necesitar hacerlo a través de esto. Entonces,
si utilizamos esta fórmula, vamos a tener que tangente de 30 grados por cotangente de 30 grados nos tiene que dar como resultado 1. Y si tú quieres calcular la cotangente de 30 grados, lo único que tienes que hacer pues es despejarla de ahí. Le estorba tangente de 30 grados que aquí está multiplicando y que del otro lado tendrá que dividir. Entonces, la cotangente de 30 grados se puede calcular como 1 entre la tangente de 30 grados. Y utilizando las reglas de álgebra, ¿sí? Esto ustedes ya lo pueden hacer con una calculadora, pueden hacer 1 entre tangente de 30 y pueden poner aquí el resultado. Pero el objetivo es que le saquen todo el provecho, toda la ventaja a la calculadora. Entonces esto se lo pueden imaginar aquí abajo como algo elevado a la 1. Entonces lo pueden subir cambiando el signo a este de acuerdo a lo que vieron en el semestre anterior. Entonces la cotangente de 30 grados es igual a la tangente al recíproco de la tangente de 30 grados. Y ese con su calculadora ya lo pueden calcular con esa tecla que dice x a la menos 1. Entonces en su calculadora, para hacer esta cuenta, abren un paréntesis, escriben tangente de 30, cierran el paréntesis y elevan a la menos 1. Si ustedes hacen correctamente esta cuenta, ¿sí? La tangente de 30 les da 0.57, 73, 50, 26 y después si le aprietan a x a la menos 1 les va a dar 1.73 2050808. Entonces este es el truco para poder calcular una cotangente con su calculadora. Calculan la tangente y después calculan el recíproco usando esa tecla de x a la menos 1. Vamos a otro ejemplo. Nada más que estos ejemplos vamos a hacerlos como más prácticos, ¿no? O sea, aquí les pongo como toda la lógica que hay detrás de eso, pero en realidad para hacer el cálculo es mucho más fácil. Digamos que ustedes les piden calcular la cosecante de 20 grados. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que escribir en su calculadora es cuál es la recíproca de la cosecante, es el seno. Entonces, en su calculadora ustedes lo que deberán teclear es el seno de 20 y luego calcular su recíproco. Si ustedes hacen bien esta cuenta, seno de 20 les va a dar 0.3420 y el recíproco de esa cantidad es 2.9238044. Entonces, lo más importante de esta clase es que verifiquen que con sus calculadoras ustedes pueden obtener estos resultados. Entonces, vean, ya calculé una cotangente, ya calculé una cosecante, vamos a calcular ahora una secante, que es la que nos faltaría. Vamos a calcular la secante de 150 grados. ¿Sí? Entonces, si tú quieres calcular la secante de 150 grados, lo que vas a tener que hacer es buscar el recíproco de secante, que es coseno. Entonces tienes que calcular el coseno de 150, ¿sí? Y luego poner su recíproco. Si tú haces bien esto con tu calculadora, coseno de 150 te da menos 0.8660, ¿sí? Te va a dar un número negativo. Otro día les vamos a contar de dónde sale ese signo negativo, lo vamos a ver. Ahorita el objetivo es que aprendan a utilizar correctamente la calculadora y si tú calculas el recíproco te va a dar menos 1.154 700 Entonces, por favor, todos verifiquen con sus calculadoras que son capaces de obtener estos números. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de esta clase. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. No. Sale. Entonces, para terminar la clase, vámonos a resolver algunos ejercicios que les plantea su libro, ¿sí? Donde vamos a utilizar ya de manera muy concreta esto que acabamos de explicar por aquí. Entonces, estamos acá en su libro y vamos a abrir un editor nuevo. Para poder hacer estos ejercicios. Entonces, esto ya lo explicamos. Aquí son ejemplos resueltos por el libro. Estos no los voy a discutir. De hecho, lo que voy a hacer ahorita es idéntico a los ejemplos que vamos a sacar de aquí, ¿no?
Entonces les pide hallar la secante de A si sabes que el coseno de A es igual a .3158. ¿Sí? Entonces, si sabemos que queremos saber cuánto es la secante de A, esto no lo sabemos. Si el coseno de A, nada más que aquí no se debe poner mayúscula, la secante siempre va con minúscula. Queremos saber la secante de A si sabemos que el coseno de A vale .3158. De acuerdo a todo lo que acabamos de platicar, la secante de A tiene que ser igual al recíproco del coseno de A. Y si ya sabemos cuánto vale el coseno de A, dejen ponerle el 0 para que se vea un poquito mejor. El coseno de A pues va a ser el recíproco de este número. Entonces con su calculadora hay que obtenerlo. Se puede obtener como 1 entre .3158 o escriben .3158 a la menos 1. Y el resultado que les va a dar la calculadora, voy a tomar nada más 4 decimales para no saturar aquí, les va a dar este. Entonces no sé si hay alguna duda con el primer ejercicio que les pide el libro. No. ¿Sale? Entonces, para hacer el segundo, y ya no darle tanta vuelta, nos piden la cotangente del ángulo, ¿sí? Y nos dicen que la tangente vale esto. Entonces, la cotangente que estamos buscando va a ser igual al recíproco de .4789. ¿Sí? Entonces, vean, como aquí ya vamos cachando de qué se trata, vean que ya no escribí todo este rollo, ¿no? Pero, digamos, lo correcto sería que por ahí lo pusieran. Entonces, hay que calcular el recíproco de esa tangente. Y ya sabemos que esa tangente vale .47. Entonces, con su calculadora, hacen .4789 a la menos 1. Y su calculadora les va a dar 2.0881. Para calcular el 3, de hecho vamos a hacerlos todos. ¿Sí? Para hacer el 3 hay que calcular el seno de A si sabemos que la cosecante vale esto. Entonces también se vale que funcione al revés. ¿Sí? Entonces para encontrar el seno, en este caso de A, sabemos que debe de ser el recíproco de 2.5847. Y si hacen ustedes eso con la calculadora, hacen 2.5847 a la menos 1, les va a dar 0.3868. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? Ah, pues precisamente del recíproco. Entonces aquí lo importante es que ustedes aprendan a visualizar que la cosecante, voy a quitar esto para que no se vaya a confundir con un signo menos, luego nos ha pasado. Aquí lo importante es que sabemos que el recíproco de seno de A es cosecante de A. Entonces, esto también puede funcionar al revés. ¿Sí? Si tú sabes cuánto vale ya la cosecante, pues tú automáticamente con esto puedes calcular el valor del seno. ¿Sí? Y aquí, nada más para hacer una aclaración con el 3, digamos, vamos a hacer como un asterisco. Quisiéramos saber cuánto vale el ángulo A. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran saber cuánto vale A, no se los pide el problema, pero vamos a hacerlo para completar, para que esto quede mucho más claro. Acuérdense que la operación inversa del seno, ojo, no es el recíproco ni es el inverso multiplicativo, quiere decir que A va a ser igual al seno inverso de este número que está aquí. Entonces es muy importante no confundir los recíprocos o los inversos multiplicativos con las operaciones inversas. Son palabras que se parecen mucho, pero significan cosas muy, muy diferentes.
Entonces, si ustedes hacen eso con su calculadora, el seno inverso de 0.3868 les va a dar este ángulo como resultado. Entonces, eso quiere decir que la cosecante de 22.775, ¿sí? La cosecante de este número nos debería de dar el recíproco del de acá, porque aquí nos están diciendo cuánto es lo que vale la cosecante. Entonces la cosecante de ese número les tiene que dar 2.5847. Entonces esta es la conclusión que quiero que ubiquen. Vean que el programa no se los pidió, que no había que calcularlo, pero para entender qué es lo que estábamos haciendo, o sea, la cosecante de 22.75 tiene que dar 2.584 y creo que y aquí me faltó un 7. Entonces el resto de los problemas es hacer 1.2487 a la menos 1, 0.8794 a la menos 1, 1.1478 a la menos 1 y 0.3255 a la menos 1 para hallar lo que les están pidiendo ahí. ¿Sí? Y acá en el 9, para hacer 8, 9 y 10 es exactamente la misma historia. Entonces, lo que queda de la clase, completen los ejercicios. Ya vieron que son muy rápidos, muy sencillos de hacer, y aquí yo detengo la explicación. No sé si hay alguna duda o pregunta. No. Sale, entonces aquí detengo el video.